Moisés y su poder sobre los elementos y la naturaleza. Moisés y su conexión con lo sobrenatural. La figura de Moisés ocupa un lugar prominente en las tradiciones judeocristianas, pero también en escritos apócrifos, gnósticos y midrashim menos conocidos. Mientras que los textos canónicos, como el Éxodo, destacan sus hazañas frente al faraón de Egipto y el Mar Rojo, los textos apócrifos revelan una dimensión más profunda y mística de su poder. En estos relatos, Moisés no solo es un profeta guiado por Dios, sino un ser con conocimientos esotéricos y habilidades que parecen emanar tanto de su relación con el Creador como de su dominio sobre fuerzas arcanas de la naturaleza. Origen del poder de Moisés según escritos apócrifos. Los textos apócrifos atribuyen el poder de Moisés a diversos factores. 1. La conexión directa con Dios. En el relato tradicional del Éxodo, Dios imparte su poder a Moisés a través de la zarza ardiente. Sin embargo, algunos escritos alternativos, como el Apocalipsis de Moisés y fragmentos gnósticos, sugieren que este evento fue más que una comunicación divina. Fue una transferencia energética que otorgó a Moisés un conocimiento sobre los secretos de la creación. 2. El aprendizaje en Egipto. Según el libro de los Jubileos y escritos de Filón de Alejandría, Moisés recibió una educación excepcional en Egipto, incluyendo acceso a los misterios y rituales de los sacerdotes egipcios. En este contexto, aprendió a manipular elementos como el agua y el fuego mediante fórmulas mágicas y cánticos. 3. La vara como objeto de poder. La vara de Moisés, que transforma en serpiente y divide el Mar Rojo, es descrita en algunos textos como un instrumento creado por Dios durante los 6 días de la creación. Según el Targum de Jonatán, esta vara contiene inscripciones con los nombres secretos de Dios, dándole un poder intrínseco sobre los elementos. Relatos apócrifos de sus hazañas naturales. El dominio sobre el agua, en textos como el Libro de la Sabiduría, Deuterocanónico, y el Libro de Adán y Eva, Moisés no solo divide el Mar Rojo, sino que también manipula el agua para otorgar vida y destruir a sus enemigos. Por ejemplo, hay relatos en los que Moisés invoca un río para proteger al pueblo hebreo en el desierto. El control sobre el fuego. En los escritos gnósticos, se menciona que Moisés podía invocar fuego divino, similar a los milagros de Elías. En un pasaje del libro de Hacher, Moisés desafía a los magos egipcios no solo con su vara, sino invocando columnas de fuego que rodean a los hebreos como protección. El dominio del viento y la tierra. Según tradiciones rabínicas en el Midrash Tanuma, Moisés no solo pidió a Dios que separara las aguas del Mar Rojo, sino que también comandó al viento para empujar las olas. Además, se le atribuyen oraciones que abrieron fisuras en la tierra para engullir a los enemigos de Israel. Moisés y las dimensiones esotéricas. En la literatura cabalística, Moisés es descrito como un maestro del conocimiento secreto. El Zohar, texto fundamental de la Cábala, menciona que Moisés tenía acceso a los 72 nombres de Dios, una clave para manipular las fuerzas de la naturaleza. Según esta tradición, la recitación de estos nombres le permitía interactuar con las esferas celestiales y controlar los elementos. Además, ciertos textos gnósticos, como el Pisti Sofia, lo presentan como un iniciado en los misterios cósmicos. Aquí, Moisés es descrito como un intermediario entre los mundos superiores e inferiores, capaz de moldear la realidad mediante la palabra y la intención divina. La zarza ardiente como un portal de poder. En el libro de los secretos de Enoc, se teoriza que la zarza ardiente no fue solo un fenómeno milagroso, sino un portal a otras dimensiones. Moisés, al acercarse, habría sido marcado por la energía divina, lo que expandió su conciencia y le permitió sintonizar con las fuerzas elementales. La vara de Moisés, objeto divino o artefacto sobrenatural. Numerosos textos especulan sobre la naturaleza de la vara de Moisés. Según el Sefer Hayazar, la vara fue transmitida a Moisés a través de una línea de patriarcas que se remonta a Adán, quien la recibió directamente de Dios. Otros textos sugieren que la vara era de madera del árbol del conocimiento, lo que explicaría su conexión con poderes sobrenaturales. Relatos menos conocidos de milagros naturales. En el libro de los gigantes y otras tradiciones vinculadas al Enoc etíope, se sugiere que Moisés no solo interactuó con la naturaleza, sino que también controló fuerzas cósmicas para enfrentarse a seres sobrenaturales.
Por ejemplo, hay relatos de cómo Moisés utilizó tormentas y relámpagos para derrotar a ejércitos enemigos enviados por faraones aliados con poderes oscuros. La dimensión mística de Moisés en el Islam. El Corán y los comentarios islámicos también ofrecen perspectivas sobre los poderes de Moisés. Por ejemplo, el texto islámico resalta su capacidad para transformar su bastón en serpiente, pero los comentarios sufíes lo interpretan como un dominio sobre el principio creador del universo. En los textos sufíes, Moisés es descrito como un profeta con habilidades alquímicas, capaz de convertir lo físico en espiritual y viceversa. La dimensión mística de Moisés, profeta, iniciado y maestro de los secretos divinos. Moisés, más allá de ser el líder que guió al pueblo hebreo fuera de Egipto, ha sido interpretado por diversas tradiciones místicas y esotéricas como un ser iluminado, un iniciado en los misterios cósmicos y un maestro de poderes ocultos. Esta faceta, en gran medida oculta en los textos canónicos, emerge con fuerza en la literatura apócrifa, cabalística y gnóstica. 1. Moisés como un iniciado en los misterios divinos. En las tradiciones místicas, Moisés es visto no solo como un receptor pasivo de la revelación divina, sino como un iniciado que fue gradualmente elevado a estados superiores de conciencia espiritual. Los relatos sugieren que la experiencia de la zarza ardiente marcó el comienzo de su transformación, no solo como profeta, sino como un ser capaz de operar en los niveles más profundos de la realidad. La zarza ardiente, un portal de sabiduría cósmica. En el Zohar, el principal texto de la Cábala, la zarza ardiente no es solo un fenómeno físico, sino un símbolo del conocimiento ilimitado de Dios que fue transmitido a Moisés. Este evento habría permitido que Moisés accediera a las dimensiones superiores del árbol de la vida, conectándose con el conocimiento de los sefirot, atributos divinos. Algunos textos gnósticos, como el Pishti Sophia, sugieren que este encuentro fue un acto de iniciación cósmica. La zarza ardiente no era un arbusto físico, sino una manifestación de la luz divina, una emanación de la pleroma, el reino celestial. Al acercarse a ella, Moisés fue envuelto por esta energía y absorbió parte de su esencia divina, lo que lo convirtió en un canal directo de la voluntad divina. El nombre inefable y el poder de la palabra. Según el Zohar y otros textos cabalísticos, durante su experiencia con la zarza ardiente, Moisés fue instruido en el uso del nombre inefable de Dios, el tetragramatón YHWH. Este nombre, compuesto por 4 letras, no es solo una designación de Dios, sino un código místico que contiene el poder de la creación. En los escritos esotéricos, se sugiere que Moisés aprendió la pronunciación exacta del nombre, algo reservado únicamente a los iniciados más elevados. Este conocimiento le permitió manipular la naturaleza misma de la realidad, como se ve en sus milagros. 2. La vara de Moisés como artefacto místico. En muchos relatos, la vara de Moisés es más que un simple instrumento, es un objeto cargado de energía divina y conocimientos arcanos. Algunos textos esotéricos vinculan la vara con el árbol de la vida del jardín del Edén, un símbolo central en la mística cabalística. Orígenes y naturaleza mística de la vara. El Sefer HaYashar describe cómo la vara fue creada al principio de los tiempos y transmitida a través de los patriarcas desde Adán hasta Noé y Abraham, y finalmente a Moisés. Según esta tradición, la vara contenía inscripciones con los 72 nombres de Dios, una clave mística que le otorgaba control sobre los elementos y las fuerzas del universo. La Cábala interpreta la vara como una extensión física del poder divino. Es decir, Moisés no actuaba por sí mismo, sino como un conducto de las fuerzas cósmicas que operan en armonía con la voluntad divina. Su capacidad para transformar la vara en serpiente o dividir las aguas del Mar Rojo demuestra su dominio sobre las fuerzas duales de creación y destrucción. 3. Moisés y los 72 nombres de Dios. Una de las tradiciones más profundas del misticismo judío es la creencia en los 72 nombres de Dios, una fórmula derivada de 3 versículos del libro del Éxodo, 14, 19-21. Según el Zohar y el Sefer Raziel Amalach, libro del ángel Raziel, estos nombres representan combinaciones específicas de letras que contienen el poder para manipular la realidad. El uso de los nombres en los milagros. La tradición cabalística sostiene que Moisés utilizó estos nombres para realizar los milagros que lo hicieron famoso. La división del Mar Rojo, según el Midrash, Moisés recitó los nombres mientras levantaba su vara,
activando una reacción cósmica que separó las aguas. La invocación del maná, durante el éxodo en el desierto, Moisés utilizó los nombres para abrir portales entre las dimensiones superiores y la tierra, permitiendo que el alimento celestial descendiera. Moisés en la literatura gnóstica. En los textos gnósticos, Moisés es presentado como un maestro que comprendió los secretos de la pleroma, el reino de la luz divina. Estos relatos difieren de las narraciones tradicionales, mostrando a Moisés no solo como un servidor de Dios, sino como un ser elevado que interactuaba con las entidades superiores del cosmos. El conocimiento del demiurgo. Según algunos textos gnósticos, Moisés recibió conocimiento no solo del Dios Supremo, sino también del demiurgo, el creador del mundo material. Este conocimiento le permitió operar en los planos materiales y espirituales simultáneamente, utilizando su sabiduría para liberar a su pueblo y purificarlo espiritualmente. La transformación interior. En el Apocalipsis de Moisés, un texto apócrifo vinculado al ciclo adámico, se sugiere que Moisés experimentó una transformación interna tras su encuentro con Dios en el monte Sinaí. Su rostro brillante, descrito en el Éxodo, es interpretado como un signo de su iluminación espiritual. Este resplandor simboliza la unión con lo divino y la trascendencia de los límites humanos. Moisés como mediador entre los mundos. La función de Moisés como mediador no se limita a lo político o espiritual. En la literatura mística, es visto como un puente entre el cielo y la tierra, un canal a través del cual fluyen las energías divinas. El monte Sinaí, la conexión entre cielo y tierra. El monte Sinaí no es simplemente un lugar de encuentro entre Dios y Moisés, sino un símbolo de la unión entre las esferas superiores e inferiores. Según el Zohar, cuando Moisés subió al monte, ascendió por los niveles del árbol de la vida, alcanzando la Sefirá de Keter, el punto más cercano a la divinidad absoluta. Durante este tiempo, su alma habría abandonado su cuerpo temporalmente, permitiéndole absorber los secretos de la creación. La transfiguración de Moisés. En algunas tradiciones místicas, se dice que Moisés no murió en un sentido convencional, sino que fue trasladado a una dimensión superior. Su cuerpo habría sido transformado en luz pura, similar a lo que ocurrió con Enoc y Elías. Este evento simboliza la culminación de su papel como mediador y su completa unión con lo divino. Moisés y la Cábala, maestro de los secretos divinos. En la tradición cabalística, Moisés es considerado uno de los pocos hombres que alcanzaron un entendimiento completo del árbol de la vida, el esquema místico que describe las emanaciones divinas y la estructura del universo. Según la Cábala, Moisés comprendió la interconexión de los sefirot y utilizó este conocimiento para canalizar la voluntad divina. Su relación con la sefirá de Tiferet, la armonía, lo convirtió en un mediador perfecto entre el juicio, Geburá, y la misericordia, Gesed. Los 72 nombres de Dios, clave del poder místico de Moisés. 1. Origen y significado de los 72 nombres. Los 72 nombres de Dios son un conjunto de combinaciones místicas derivadas de 3 versículos del libro del Éxodo, 14, 19-21, que describen el milagro de la división del Mar Rojo. Cada uno de estos versículos contiene 72 letras, y la tradición cabalística enseña que, al combinar estas letras de manera específica, se forman 72 nombres o códigos que contienen el poder divino. Estos nombres no son nombres en el sentido convencional, sino secuencias de 3 letras que representan atributos o energías divinas. Según la Cábala, cada uno de estos nombres actúa como una llave que abre un aspecto específico de la realidad y permite al iniciado influir sobre ella. Este tema es muy delicado, pues para que Dios te pueda brindar control y poder sobre el mundo material y espiritual, debes despojarte del mundo material, ataduras espirituales y hacer méritos como ayuno, perdón, caridad y mucha oración, de lo contrario se filtrarán impurezas y fuerzas obscuras que podrían dañarte. Recuerda que Moisés no solo se despojó de su riqueza material y títulos, sino también que logró contemplar la esencia de las cosas, en su interior se agitaba el amor a Dios y al prójimo, su justicia, su intersección por los necesitados y por un pueblo pecador, hablaba con Dios como un gran amigo y además ayunó 40 días y 40 noches. 2. La relación de Moisés con los 72 nombres. La tradición mística sugiere que Moisés fue el primer humano en conocer los 72 nombres en su totalidad.
Su dominio de estos nombres fue esencial para la realización de los milagros más importantes de su vida. Según el Zohar, Moisés aprendió los nombres directamente de Dios durante su encuentro en el monte Sinaí, donde se le revelaron no solo las leyes de la Torá, sino también los secretos de la creación. Los nombres otorgaron a Moisés el poder de controlar los elementos de la naturaleza, como el agua y el fuego. Abrir portales interdimensionales, como el paso a través del Mar Rojo. Invocar la misericordia o el juicio divino, dependiendo de las necesidades del momento. 3. El uso de los nombres en los milagros de Moisés. La división del Mar Rojo. El Zohar relata que Moisés recitó una combinación específica de los 72 nombres mientras levantaba su vara. Este acto activó una respuesta cósmica que separó las aguas, creando un camino seguro para los israelitas. En la tradición cabalística, el mar representa el caos y lo desconocido, mientras que la tierra firme simboliza el orden. Al recitar los nombres, Moisés equilibró estas fuerzas opuestas, transformando el caos en un pasaje ordenado. La lluvia de maná. Durante el éxodo en el desierto, el pueblo de Israel enfrentó hambre y desesperación. Según los textos místicos, Moisés utilizó los nombres para abrir los cielos y permitir que el maná celestial descendiera. Este acto no solo implicó la materialización de un alimento espiritual en forma física, sino también un simbolismo profundo, el sustento divino directo a través del conocimiento místico. El agua de la roca. Cuando el pueblo clamó por agua, Moisés golpeó una roca con su vara y brotó agua de ella. Según el Sefer Raziel Amalach y otros textos cabalísticos, este milagro no fue un simple acto de fuerza física. Moisés habría pronunciado uno de los nombres que corresponden al dominio sobre los elementos sólidos y líquidos, liberando así la energía divina latente en la roca. 4. El poder de los 72 nombres en la Cábala. Los nombres como códigos cósmicos. En la Cábala, los 72 nombres no son simples herramientas de poder, sino manifestaciones de la energía divina que sustenta el universo. Cada combinación de letras representa un atributo divino. Justicia y juicio, Geburá. Misericordia y compasión, Gesed. Equilibrio y armonía, Tiferet. Los cabalistas creen que meditar en los 72 nombres puede transformar la conciencia del practicante y alinear su alma con las energías divinas. Esto implica no solo la manipulación de la realidad externa, sino también una purificación interna y un acercamiento al Creador. Los nombres y las esferas del árbol de la vida. Cada uno de los 72 nombres está asociado con una sefirá, atributo divino, en el árbol de la vida. Moisés, al conocer todos los nombres, tenía acceso completo a las energías de las 10 sefirot, lo que le permitía actuar como mediador entre el cielo y la tierra. En este sentido, se le considera un prototipo del tzadik, justo, la figura que canaliza las bendiciones divinas al mundo físico. 5. Los nombres y la magia de Moisés. La magia divina frente a la magia egipcia. Uno de los episodios más interesantes de la vida de Moisés es su enfrentamiento con los magos egipcios en la corte del faraón. Según la tradición mística, los magos egipcios también poseían conocimientos ocultos, derivados de los misterios antiguos de Hermes Trismegisto y los rituales sagrados de Egipto. Sin embargo, la magia de Moisés superó la de ellos, porque no era magia en el sentido profano, sino una manifestación directa del poder divino. Los nombres que Moisés utilizó en estos enfrentamientos no solo anulaban los encantamientos de los egipcios, sino que también demostraban que su conocimiento provenía de una fuente superior. Por ejemplo, cuando la vara de Moisés se transformó en serpiente y devoró a las serpientes de los magos, fue gracias a uno de los nombres asociado con la transformación y el dominio sobre la materia. Las plagas de Egipto, como la lluvia de fuego y la oscuridad, también fueron invocadas mediante combinaciones específicas de los nombres. 6. Meditación y acceso a los nombres. En la práctica cabalística, los nombres no son recitados de manera literal, sino que se medita en ellos visualizando sus letras hebreas y sus energías asociadas. Se dice que Moisés, durante su tiempo en el monte Sinaí, alcanzó un nivel de concentración y meditación tan elevado que su alma pudo percibir los patrones de los nombres en la estructura misma del universo. 7. Moisés como un maestro de los secretos divinos.
Los 72 nombres no solo fueron herramientas en las manos de Moisés, sino también un medio para transmitir un mensaje más profundo al pueblo de Israel. Cada milagro que realizó con ellos fue un recordatorio de que el universo está sustentado por leyes divinas que trascienden la comprensión humana. Moisés, al compartir este conocimiento, no solo liberó físicamente a Israel de la esclavitud, sino también espiritualmente, al abrirles un camino hacia el entendimiento divino. Si te gustó, suscríbete y comparte.